mañana. Mi nombre es Héctor Horacio Luisi, para los que no me conocen. Comenzamos una obra ya hace bastante tiempo atrás. Estuvimos 22 años trabajando en Junín de Buenos Aires. A los 30 años, con una hija de 1 año, Ruth, nos mudamos a Junín de Buenos Aires a comenzar una obra. Ahí dejamos establecido, tras 22 años de trabajo, a un pastor juninense que nosotros ganamos para Cristo y lo preparamos, y una obra que, gracias a Dios, venimos de ahí y se la ve pujante, se la ve en crecimiento. Entonces damos gracias a Dios por lo que Dios hizo en Junín de Buenos Aires. Y bueno, luego el Señor me llamó a mí, yo decía, a comenzar iglesias en Cuba. Sin embargo, yo quería comenzar una iglesia en Cuba, pero cuando llegamos a Cuba nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo en un país donde no se podía hacer la obra como se hacía en Argentina. Entonces, una de las razones por las cuales yo quise salir de Argentina es porque yo ya sabía cómo comenzar una obra en Argentina. Entonces yo quería aprender cómo era comenzar una obra en el extranjero, y quería hacerlo en un país lejos y diferente, y el Señor tocó mi corazón para ir a Cuba. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque la obra en Junín ya estaba establecida, y la Biblia dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre, ¿no? Entonces, si tenía que crecer, tenía que aprender, y si tenía que aprender, tenía que irme. Entonces, así el Señor lo puso en mi corazón. Y cuando llegamos a Cuba, sí, realmente la obra en Cuba es muy distinta. No se puede hacer la obra como se hace acá. Cuba es prácticamente un país fallido, ¿sí? Es un país donde en este momento hay una crisis humanitaria muy importante causada por un grupo de personas que ha convertido el país en un feudo, básicamente. Entonces, donde hay toda una casta de políticos que viven en la opulencia, y el 80% de la población, incluidos personas que viven en el Estado, viviendo en una pobreza y en una indigencia increíble. Hay falta de medicamentos, falta de comida, falta de electricidad. Recientemente estuvimos hablando con el pastor Frank. Es uno de los pastores con los que trabajamos en Cuba, y el pastor Frank nos decía que estuvieron 3 días y medio sin luz, ¿no? Sin electricidad, recientemente. Estábamos hablando justamente de eso, pero lo normal es que te corten la luz de 6 a 12 horas 4 o 5 veces en la semana. Y eso ya ocurre hace años. Lo normal es que, aunque vos tengas dinero, tengas que comprar lo que hay. No podés comprar lo que querés. No es que hay un surtido de cosas para comprar. Vos llegás para comprar papa, por ejemplo, hay solamente dos meses al mes aparece la papa. Y nadie sabe por qué desaparece, tampoco se puede preguntar por qué, ¿no? Entonces, hay muchos frijoles, hay algo de arroz, pero a veces no hay ni frijoles, pero sí hay arroz. Huevos es difícil conseguir, ¿no? Cuando el gobierno reparte huevos, es un huevo por persona, en la familia es un huevo por persona por semana, ¿no? Entonces, eso es lo que están pasando la gente en Cuba. Sin embargo, en Cuba tenemos más iglesias bautistas que aquí en Argentina. Existen más de 1.300, 1.400 iglesias bautistas. Se hace obra misionera a diario. Todos los años se están abriendo una nueva obra misionera. Hay gente que está haciendo, en medio de todas las dificultades, está haciendo obra misionera, están comenzando iglesias, están predicando la palabra de Dios. Entonces, lo que tocó nuestro corazón cuando fuimos a Cuba y vimos el panorama, nos dimos cuenta que el gobierno nunca nos iba a permitir estar en Cuba, porque no permiten a ningún extranjero radicarse, prácticamente. Entonces, en realidad no hay pastores extranjeros, a menos que estés casado con una cubana haciendo obra misionera en Cuba, porque el gobierno no te lo permite, ¿sí?
Entonces, la única manera de trabajar en Cuba es de manera indirecta. Entonces, les puedo asegurar, hermanos, que si ustedes tuvieran que mudarse a Cuba, se volverían al mes, 2 meses, tal vez 1 año los más piadosos, ¿no? Entonces, pero muchos pastores ahí nacieron bajo ese sistema, están curtidos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los cubanos? Apoyo. Pero no las personas. El Señor tocó nuestro corazón para iniciar un ministerio de apoyo al liderazgo cubano, es decir, a los pastores y misioneros que están haciendo obra misionera. Es un país muy particular porque hay personas de 80 años que se me han acercado y me han dicho, pastor, ore por mí, yo no quiero morir en este país, ¿no? Y no hay ningún cubano que quiera quedarse en Cuba. Los únicos cubanos que se quieren quedar en Cuba son los que tienen algún tipo de relación con el gobierno, nada más. Hay cubanos inclusive que tienen un estándar de vida más alto que el moderado. Hablaba con uno que es dueño de un taxi y entonces él me decía que una casa muy linda, que estaba esperando que le saliera el parol para ir a Estados Unidos, y le digo, y en cualquier momento llega. Y yo veía su casa muy bonita, una bicicleta, tenía una bicicleta que vale $3.000, porque es decir, él no tiene un mal estándar de vida en Cuba. Y le digo, ¿y qué vas a hacer si mañana te sale el parol? Si mañana me sale el parol, pasado mañana compro el pasaje, cierro las puertas con llave y me voy, dejo la casa como está, ¿no? Entonces, así es como está Cuba en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que hay muchos pastores que solo son pastores como una vía para poder salirse de Cuba, ¿no es cierto? Porque todos están tratando de encontrar alguna vía para salirse de Cuba. Entonces hay pastores que no son pastores, que yo no los juzgo, pero que están en el ministerio solamente porque están tratando de ver si contactan a algún pastor del exterior que le ayude a salir, ¿no? Después llegan a Estados Unidos y se van. Inclusive hay matrimonios que se han separado, ¿no? De pastores que llegan a Estados Unidos se separan, ¿no? Entonces, necesito pastores de confianza cubanos que conozcan a pastores cubanos que también sean de confianza, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Bueno, no debemos juzgar a nadie en ese sentido porque realmente es muy dura la vida en Cuba en este momento. Como les dije, es un país fallido. Entonces ahí vivir en Cuba, las leyes se conocen y no se conocen, ¿no? Entonces es muy difícil vivir cada día en Cuba. Entonces yo no juzgo a nadie, simplemente tratamos de apoyar a los pastores que están haciendo obra misionera y que son bautistas, no apoyamos de otra denominación y que son conocidos de los contactos de confianza que nosotros tenemos. De hecho, Cuba el Encuentro con Dios es uno de los ministerios que están bajo un ministerio que se llama Conexiones. Nosotros comenzamos con mi esposa un ministerio llamado Conexiones, Ministerio Internacional, y Cuba el Encuentro con Dios, que era el proyecto para apoyar a los pastores cubanos, quedó bajo ese ministerio, bajo Conexiones. ¿Por qué? ¿Por qué Conexiones? Porque con mi esposa nos hemos dado cuenta que el Señor nos llamó a ser misioneros. ¿Pero misioneros dónde? ¿No? La Biblia dice que debemos ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces decidimos que íbamos a tratar de apoyar a pastores que están comenzando obra misionera ahí en el lugar donde Dios nos abra las puertas, ¿sí? Entonces, Cuba, al encuentro con Dios, va a quedar bajo el liderazgo del pastor Juan Antonio González Cardentay, que va a estar ocupándose de Cuba al encuentro con Dios. Él es el pastor cubano que hemos apoyado todos estos años en Cuba. Ahora se encuentra en Estados Unidos y él dijo, yo entendí la visión, yo sé lo que querés hacer en Cuba, yo tengo los contactos en Cuba y no quiero dejar de
seguir ministrando a través de conexiones y a través de Cuba el Encuentro con Dios. Entonces, la idea no es hacer un ministerio para sustentar a mi familia, sino hacer un ministerio que nos trascienda y que sirva para llevar el Evangelio a todas partes, ¿no? El proyecto de conexiones y de Cuba el Encuentro con Dios, que hemos llevado adelante en estos últimos 5 años, incluye el establecimiento de nuevas obras, y por eso tenemos una nueva obra que estamos estableciendo en Colima, México. Ahí tenemos un grupo ya de 30 hermanos. A través de ellos han sido realmente un apoyo para apoyar también la obra en Cuba, y estamos tratando de establecer la Iglesia Bautista Piedra Viva en México, Colima, ¿no? Y bueno, y ahí estamos trabajando también en México, Colima. Entonces, ¿cuál es la idea de conexiones? Apoyar el liderazgo, es decir, a la familia misionera, a la familia del pastor, ¿sí? No apoyamos proyectos que tengan que ver con la obra que está haciendo el pastor. Estamos apoyando proyectos que tengan que ver con las necesidades de los misioneros, porque estamos convencidos de que necesitamos apoyar el liderazgo antes que la obra en sí. Dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y los pastores estamos en una situación de mucha vulnerabilidad, mucho ataque satánico. Si el pastor no me puede atacar, si el diablo no me puede atacar a mí, va a atacar a mi esposa. Si no puede atacar a mí, a mi esposa, va a atacar a mis hijos. Y si no, va a tratar de hacer algo para desanimar al pastor, ¿sí? Entonces, tratamos de apoyar el liderazgo de la mejor manera posible. Y por eso, en Conexiones Ministerio Internacional, también estamos tratando de apoyar al pastor Pablo Simó, que es quien está tratando de llevar esta visión a Uruguay, de hablar con pastores y decirle, miren, lo que tenemos es esto, es un grupo de contactos a través de todo el mundo donde queremos apoyar a las familias de los pastores, ¿no? Y los pastores te miran incrédulos y no son muchos los que entienden la visión, ¿no? Los que entienden lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pastores tienen conexiones con otras iglesias, pero no las quieren compartir. Y no quieren compartir esas conexiones con otras iglesias, ¿por qué motivo? Por un motivo que es muy común. Yo recomiendo a un pastor a una iglesia y ese pastor se comporta mal con esa iglesia y entonces me cierra la puerta para recomendar a otro, porque ya el pastor de la otra iglesia no va a confiar en mi recomendación. Entonces están, ¿no es cierto?, como por una cuestión de ética, muchos pastores tienen mucho celo de decir, esta iglesia te podría apoyar, pero no sé si te puedo recomendar, porque no todos los pastores manejan la misma ética, etcétera, ¿no? Entonces, en Conexiones lo que queremos hacer es establecer un grupo de conexiones que pueda ser usado por los pastores, ¿no es cierto? Pero siempre a través nuestro, ¿no? Entonces, y la idea es conectar a los pastores con un sistema de ¿cómo se puede decir?, de envío de remesas, por ejemplo. ¿Saben lo que son remesas? Envío de dinero. Entonces nos contactó una persona acá en Argentina que necesitaba que llegaran $100 a Cuba, entonces nosotros lo hicimos llegar, los $100 a Cuba, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, el pastor Simó, a veces tiene problemas para que desde México le envíen dinero porque hay algunas iglesias que lo apoyan, entonces a través nuestro nosotros tratamos de enviarle dinero, ¿no? Y estamos tratando de aceitar eso para apoyar a el liderazgo, ¿no? A la familia de los pastores. Así que les pido que oren por nosotros en ese sentido, porque queremos realmente dejar establecido un ministerio que nos trascienda, que tenga que ver con esta visión de decir, de que las iglesias sean conscientes que generalmente la iglesia tiene la idea de que el pastor está para cuidarme, no yo cuidar al pastor, ¿no es así? Entonces, y muchos pastores han fomentado esa idea. Yo soy el pastor, ellos las ovejas, entonces yo soy el que tiene que cuidarlas, ¿no? A las ovejas. Pero en realidad la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12 en adelante, dice
debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, y es una exhortación que Pablo le hace a la iglesia. Ustedes deberían haber sido, ¿qué? Maestros después de tanto tiempo, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de que la iglesia debe aprender a cuidar a su pastor, ¿no? La iglesia debe aprender a cuidar a su pastor, porque la iglesia que ataca a su propio pastor es una iglesia que se está pegando un tiro en el pie, ¿no? Porque yo he visto iglesias sin pastores y te digo, es mucho mejor tener un pastor que no cumple todas las expectativas que no tener pastor. Siempre es mejor, ¿no? Ningún pastor cumple todas las expectativas porque somos humanos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, esa es la verdad. Tratamos, sí. Todos tratamos de ser honestos. Todos tratamos de ser... ¿cuál es la palabra? No me sale la palabra que quiero buscar. ¿Cómo? Íntegro, gracias. Esa. Todos queremos hacerlo con integridad. Integridad no es perfección. ¿No es así? Integridad es honestidad intelectual, es honestidad con uno mismo. Puedo equivocarme, pero eso no me hace... mi equivocación no es falta de integridad. La integridad se pierde cuando esa equivocación no es una equivocación, es un daño que se comete a propósito, ¿no es así? Entonces es tan importante que la iglesia entienda que hay que cuidar al pastor y tan importante que la iglesia entienda que hay que apoyar misiones, que en realidad eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. La importancia de explicarle a los pastores que deben velar por sus misioneros, ¿sí? Y la iglesia debe velar por sus pastores. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso se aprende. Aprendan que su pastor es humano. Ustedes tienen problemas, el pastor también. ¿Tienen problemas familiares? Como pastores también tenemos problemas familiares. Solamente que tenemos una carga extra porque también tenemos que solucionar los otros problemas familiares, ¿no? De otras personas. Entonces, pero rara vez existen en las iglesias personas que van a visitar al pastor solo para saber cómo está, ¿no? Cómo se encuentra. Generalmente vamos porque tenemos un problema, queremos discutirle algo o lo que sea, pero no, vine para ver cómo estaba, pastor, ¿no? Y me parece que es algo que tenemos que empezar a practicar si queremos construir iglesias fuertes espiritualmente, ¿no? Iglesias fuertes. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, hermanos, y le quiero compartir el mensaje del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El libro de Primera de Pedro es un libro que está escrito a creyentes, pero no cualquier tipo de creyentes, creyentes salvos, ¿no? Entonces eso es muy importante porque la gente cree muchas cosas, pero no todas tus creencias te van a llevar a la salvación, ¿no? Entonces dice el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? ¿Quién nos hizo renacer? Dios, ¿no es cierto? Cristo. Entonces, la salvación es un proceso que tiene un ingrediente sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Tiene un ingrediente sobrenatural. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de leer el siguiente pasaje, que va a ser a partir del versículo 13. Versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? Porque la salvación también tiene un componente intelectual. Entonces, esa es la razón por la cual Dios nos manda a nosotros a ir y predicar el Evangelio. La gente debe entenderlo. Debemos explicarlo lo mejor posible para que la gente lo entienda, ¿sí? Pero fíjense cómo Pablo se dirige a estas personas, Pedro se dirige a estas personas creyentes. Les dice, versículo 14, como hijos ¿qué? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia, el componente intelectual, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí nomás, ahora vamos a seguir leyendo. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención acá? Que fuimos rescatados ¿de qué? Dice acá. ¿La cual recibisteis de quién? Muchas veces nosotros decimos no, porque y idolatramos a nuestros padres, ¿no? No, porque mi padre me enseñó esto, porque mi padre me enseñó aquello, porque mi padre lo otro, ¿no? Y nos han enseñado cosas buenas, ¿no es así? Pero aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida implica desechar todo eso. Y uno dice, ¿por qué voy a desechar la enseñanza de mi padre, que mi padre me dijo no robarás? ¿Que acaso es malo lo que mi padre me decía? La Biblia también dice no robarás. Entonces, ¿pero cuál es el problema de la enseñanza que recibiste de tus padres? Que recibimos todos de nuestros padres. Que esa enseñanza, por más buena que fuera, por más moralmente aceptada que fuera, por más que se equiparara a lo que la Biblia dice, era una enseñanza impartida de forma tal que te estaba llevando al infierno. Entonces, ¿te traspasaron los valores morales? Sí, pero ser moralmente bueno no te salva. Porque en la salvación hay un proceso que es sobrenatural. ¿Se entiende? ¿Y por qué entonces Pedro le está hablando así a estos creyentes? Sed santos. Recuerden, fueron rescatados de una manera de vivir que debe quedar atrás. Fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Se les recuerda que Jesucristo murió por ellos, no lo leímos, pero en los primeros versículos del capítulo 1, que resucitó de entre los muertos para darles una esperanza nueva. Ahora les dice lo que les está diciendo, fíjense en versículo 20. Versículo 19, esperen que lo encuentre, acá está. Sino con la sangre preciosa de Cristo que fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Dios. En Dios. Entonces nuestra fe y esperanza debería estar fundada ¿en quién? En Dios. Y claro, ¿qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué significa ser salvo? Bueno, el primer paso para ser salvo es entender que yo estoy condenado. Que yo merezco ir al infierno porque soy una persona pecadora. Y es lo que la gente no quiere confesar. La gente siempre, cada uno de nosotros, y aún después de aceptar a Cristo, venimos con ese vicio
de echarle la culpa a los demás por las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, el problema es mi esposa, el problema es mi esposo, el problema son mis hijos, el problema, nunca nos hacemos cargo de que el problema somos nosotros. Y la verdad del asunto es que nosotros deberíamos ser agentes de cambio. Siempre queremos que nuestra esposa cambie. ¿Querés que tu esposa cambie? Significa que vos tenés que cambiar. ¿Querés que tu marido cambie? Significa que vos tenés que cambiar. ¿Querés que tus hijos cambien? Significa que vos tenés que cambiar. Vos tenés que transformarte en un agente de cambio. Pero no queremos reconocer que hemos hecho las cosas mal. Siempre la culpa es del otro. Entonces, es normal entre los incrédulos y es normal entre los creyentes. ¿Por qué es normal? Porque el ser humano, hermanos, y esto es algo que me gustaría que se lo grabaran bien, yo me he encargado de grabárselo bien en la mente de mis hijos, el ser humano, como seres humanos, somos, porque me tengo que incluir, somos muy miserables. Somos seres miserables. Y somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de salvar nuestro pellejo. Con tal de que los demás crean lo que no deberían creer, porque en el fondo yo sé quién soy. Somos tan miserables que pensamos que estamos en condiciones de juzgar al que tenemos al lado. Cuando en realidad somos seres que merecíamos ser condenados. Merecemos ser condenados por nuestros pecados. Entonces el proceso de salvación comienza ahí. Cuando uno entiende quién es en realidad y cuál es su condición. Voy a ir al infierno y merezco ir al infierno porque soy una persona mala, porque he pecado contra Dios, he pecado contra los seres que me aman, he pecado contra las personas que me rodean y entonces merezco ir al infierno. Si vos no estás en esa condición, nunca vas a necesitar de un Salvador. Entonces es necesario que una persona entre en convicción de entender que necesita de un Salvador. Y que ese Salvador es ¿quién? Jesucristo. Entonces dice acá, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la ¿qué? Obediencia a la verdad. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús, en Romanos 10:9 estoy citando, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Señor, ¿qué significa? El dueño, el amo, el que gobierna. Si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa creer en tu corazón? Ni más ni menos que honestidad intelectual. Eso significa. Honestidad intelectual, no engañarte a vos mismo. ¿Crees o haces que crees? Si yo supiera, si yo creyera de todo corazón que hace 2000 años vino un hombre que dijo que era Dios en la carne y que la prueba de eso sería que Él estaría muerto 3 días y 3 noches y al tercer día por sí mismo se iba a levantar de los muertos y lo hizo, entonces mi vida ya no puede ser igual. Porque eso significa que realmente existe un Dios. Y que todo lo que Cristo dijo ser, es. Entonces ya no puedo ser igual. Si yo, en vez de engañarme a mí mismo y adoptar una religión, adopto esta creencia, mi vida ya no puede ser igual. ¿Por qué no puede ser igual? Porque uno es lo que hace cuando nadie lo ve. Lo que mira en internet cuando nadie lo observa. Esa persona sos vos. ¿Sí? Y una característica de una persona que entendió la salvación es que hace de Cristo su Señor.
no puedo en mi intimidad hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque tengo un Señor que me observa. Porque creí que Él es Dios. Él resucitó de entre los muertos. Él me salvó. Lo acepté como el dueño de mi vida. Y una característica de una persona que acepta a Cristo como el dueño de su vida es la obediencia a la verdad. ¿Se dan cuenta? Es la obediencia a la verdad. Si vos querés saber si al morir vas a ir al cielo o al infierno, lo único que tenés que preguntarte ¿es Cristo el dueño de mi vida? ¿Mis decisiones están guiadas por lo que la Biblia enseña? ¿O mi vida es un resultado de un conjunto de decisiones que he tomado sin consultar a Dios? ¿No? Entonces, miren hermanos, todos podemos cambiar moralmente. Todos podemos tener un cambio moral. Venimos a la iglesia huyendo de vidas pasadas. Queremos salvar nuestro matrimonio y venimos a la iglesia no a ser salvos del infierno, sino a salvar nuestro matrimonio. ¿No es así? Y en los grupos de alcohólicos anónimos, la gente va y se recupera o no se recupera. Se recupera, cambia sus hábitos, deja de emborracharse, recupera su familia. Hay muchos testimonios así de los grupos de alcohólicos anónimos, pero son cambios morales, eso no salva. La salvación se produce cuando, habiendo reconocido que mereces ir al infierno y habiendo reconocido en Cristo el Salvador, no solamente le pedís a Cristo salvación, sino que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida haciendo en vos una obra milagrosa que no podés explicar. Que no podés explicar. Dándote una convicción que no se puede explicar. Tratando, una vez que Cristo hace esa obra milagrosa, te puedo asegurar, vas a querer pecar y no vas a poder. No vas a poder hacer del pecado una práctica. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó. Porque ahora le pertenecemos a Él. Entonces, si no hay un cambio sobrenatural y solamente tenés un cambio moral, quiero decirte que tenés que rever qué es lo que crees. Porque hay mucha gente que se está yendo al infierno con la Biblia debajo del brazo, hermanos. Mucha gente que viene a la iglesia, son bautistas, vienen a nuestras iglesias bautistas, pero en realidad solo viven una religión. Vuelven a sus casas y no hay un testimonio de obediencia a Cristo, no hay un testimonio de someterse a la verdad. Hacen de su vida lo que quieren. Eso no es el cristianismo, eso no es integridad. Eso no es entender el mensaje de la Biblia. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Y por eso tenemos que vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Dios es un Dios terrible, dice la Biblia. Es fuego consumidor. Entonces, no debemos creer que podemos jugar a ser cristianos sin que haya consecuencias. Porque en mis años de creyente me he dado cuenta que lo que dice aquí es verdad. Y por eso comienza el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 2 diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, es decir, viviendo con integridad, sean íntegros, dejen atrás la envidia, dejen atrás la hipocresía, dejen atrás las envidias y vivan como, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Se dan cuenta del tono de la pregunta, de la observación? Si es que gustaron, si es que realmente son salvos. Porque sin ese cambio sobrenatural es muy difícil dejar atrás todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es difícil. ¿Entienden? Es una lucha constante. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, vos odiás lo que Dios odia. Vos rechazás lo que Dios rechaza. Y aceptás lo que Dios acepta. Vivís con integridad. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, si realmente gustaste la benignidad del Señor, ¿cómo te describe Dios? Fíjense lo que dice, versículo 4. Acercándoos a Él, Él es Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué dice ahí? Vosotros también, como piedra, así como Cristo es la piedra viva, ¿ustedes qué son? Ustedes también son piedras vivas. Y así como Él fue escogido y precioso, ustedes también son escogidos y preciosos para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? ¿Por qué es por medio de Jesucristo? Porque estos sacrificios espirituales solo pueden ser ofrecidos por medio de quién? De Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por medio de Jesucristo. Entonces, todos decimos amén a esto porque nos encanta, porque nadie está pensando en dinero cuando hablamos de esto. ¿No es así? Nadie piensa en el dinero. Ahora díganme ustedes por qué la gente es reacia a hablar de dinero en la iglesia y espera que su pastor no hable de dinero, cuando si no hablamos de dinero fundimos, hermanos, ¿o no? ¿No hablan de dinero todos los días en su casa? ¿Ustedes saben que después del amor, el dinero es el tema que más se habla en la Biblia? Qué fácil es ser obedientes de la boca para afuera, pero qué difícil es servir a Dios con nuestros bienes. ¿No es así? Entonces aquí la Biblia dice que debemos presentar a Dios sacrificios espirituales. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Aceptables? ¿Cómo son los sacrificios? ¿Qué características tienen? Lea a alguien, a ver. Capítulo 2, versículo 5 creo que es, ¿no? ¿Qué características tienen estos sacrificios espirituales? Deben ser ¿qué? Aceptables a Dios. ¿Puede ser cualquier sacrificio? No puede ser cualquier sacrificio. Deben ser los sacrificios que Dios demanda, no los que yo invento. No es que, bueno, me voy a ir a Luján de rodillas, ¿no? Ese es el sacrificio que voy a hacer para Dios. No, no es eso. ¿Cuál es la razón por la cual Dios rechaza el sacrificio de Caín? Dios lo estimó que no era aceptable, porque Caín ofreció algo que Dios no pidió. Entonces, ¿quién es el Señor? Dios es el Señor. ¿Sí o no? Y nosotros no solamente somos piedras, somos sacerdotes. Dios nos declara sacerdotes ¿para qué? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a ver uno de esos sacrificios en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pablo describe la ofrenda misionera, la ofrenda que los filipenses le están dando a él para cubrir sus necesidades. Él le asigna una descripción. ¿Y cómo la describe Pablo? Fíjense en versículo 18 de Filipenses capítulo 4. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Todos juntos, leamos, olor fragante, agradable a Dios. ¿Cómo es descrita la ofrenda misionera? Como un sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Ya no sacrificamos animales. Nuestros sacrificios son espirituales por medio de Jesucristo. Y uno de los 7 sacrificios espirituales que el creyente debe ofrecer a Dios es este, la ofrenda misionera. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros 6? No, el diezmo no es un sacrificio espiritual. Muy bien, capítulo y versículo. La oración es descrita en el libro de Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 5 o capítulo 8 también, pero creo que en capítulo 5, como las oraciones de los santos son un incienso. El incienso es lo que se usaba ¿para qué? Para el sacrificio. Se sacrificaba incienso también, ¿sí? Entonces, el incienso son las oraciones de los santos. Ya tenemos 2. Romanos 12:1, ¿no lo recuerdan? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro. Hay que sacrificar ¿qué? Cada día, presentar nuestros cuerpos a Dios cada día en sacrificio vivo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Solo un creyente puede hacerlo. Solo una persona salva y transformada por Cristo puede hacerlo. ¿Cuáles son los otros? Lo tenés en Hebreos capítulo 13. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ahí tenemos 2. Hacer bien a cualquiera, ayuda mutua entre hermanos. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? ¿Ahí los tenemos o no los tenemos? Y ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 13 también, unos versículos más arriba, habla de frutos de labios que confiesen tu nombre, ¿no? Sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, ¿no? Y el último de los sacrificios, me gusta comparar Juan 3:16 con Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 te dice cuál es ese sacrificio. Que así como Cristo dio su vida por nosotros, debemos nosotros dar nuestra vida por los hermanos. Si no tenés tiempo, no tenés vida. Porque la vida es una acumulación de tiempo. ¿No es así? Si no tenés tiempo, no tenés vida. Cuando vos le dedicás tu tiempo a un hermano en Cristo, discipulándolo, escuchándolo, orando con él, estás dando parte de tu vida porque estás dando parte de tu tiempo y eso no se recupera, ¿sí o no? Debemos nosotros dar nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? ¿Para qué servirán estos 7 sacrificios espirituales? ¿Para qué servirán? Fíjense, para terminar, vamos a ir al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 8. Creo que es capítulo 8. Cuando llegue les digo. Capítulo 8, versículo 11. Habla acerca de un personaje, en realidad es futuro, que va a ser lo siguiente. Este personaje dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, ¿qué dice ahí? El continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con ¿qué? Con el continuo sacrificio. Y como consecuencia de eso, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando en el futuro del anticristo. El anticristo, para prosperar, va a tener que echar por tierra la verdad. Pero para poder echar por tierra la verdad, antes, ¿qué tiene que quitar? El continuo sacrificio. Porque el continuo sacrificio, ¿qué hace? Sostiene la verdad. ¿Para qué Dios querrá un pueblo de sacerdotes? Para que sostengan la verdad. ¿La iglesia no es columna y baluarte de la verdad? Si nosotros dejamos de ofrecer el continuo sacrificio a Dios, entonces la verdad va a ser echada por tierra. Es una lástima ver cómo iglesias ya echaron por tierra la verdad, no lo esperaron al anticristo, no hacía falta. Los mismos creyentes decidieron dejar de ofrecer esos sacrificios. Es triste, pero es real. Y pasa. Hermanos, si nosotros analizamos cada uno de estos 7 sacrificios, nos vamos a dar cuenta que la práctica de estos sacrificios hacen a la madurez de un creyente. Y es imposible que un creyente no destaque si cada día hace cada una de estas cosas. Entrega su cuerpo en sacrificio vivo, se ocupa de ayudar a los demás, se ocupa de ayudar a los hermanos, da su vida por los hermanos, no vive para él, no vive solo para su familia. La iglesia es parte de su familia. Hermanos, si queremos una iglesia que brille, cada uno de nosotros debe brillar de forma individual. La salvación no es grupal, pero la vida del sacerdote tampoco. La vida del sacerdote es individual, aunque venimos a ofrecer nuestros sacrificios como parte de la iglesia, no se ofrece en conjunto, son prácticas individuales. Yo no puedo ofrecer en sacrificio vivo el cuerpo de mi hijo, debo ofrecer el mío. ¿Se dan cuenta? El mío. Pero eso hace a una iglesia fuerte, eso hace a las familias fuertes, vivir con integridad, vivir en el poder del Espíritu, hermanos, haciendo las cosas no porque tengo fuerza de voluntad, no porque, bueno, está bien, le di la palabra al pastor y lo voy a hacer, no, sino porque el Espíritu me cambió de forma tal que, ¿saben qué? Les confieso la verdad, me gusta más limpiar la iglesia que mi casa a mí. Disfruto más limpiando la iglesia que mi casa. Disfruto más sirviendo al Señor que haciendo cosas en mi casa. Y mi esposa muchas veces me lo recrimina, de que hay cosas que para hacer en la casa y yo no las hago. Estoy haciendo otras cosas que tienen que ver con la iglesia. Pero ¿por qué eso es así? Porque hay alguien, Dios me cambió. Entonces, pastor, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo es ser salvo? Y yo lo único que te puedo decir que ser salvo es como el viento, ¿entienden? Es como el viento. Cuando el viento sopla, no lo ves, ni escuchás el sonido, pero te pega en la cara y decís, hay viento. ¿Sí? Hay viento. Debe haber, hermanos, en nosotros una experiencia espiritual que cambie nuestra vida para siempre. No puede ser que estemos siempre luchando con los mismos pecados. Un día tenemos que ponernos de rodillas y decirle, Señor, no me levanto hasta que me cambies. No me levanto hasta que hagas esa obra sobrenatural en mi vida. Conozco el caso ya de 2 hombres que vinieron a mí y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Yo entré a una iglesia bautista porque estaba desesperado, 14 años consumiendo Paco. Entré a la iglesia, acepté a Cristo y al día siguiente ya no consumí más. Ustedes saben que el testimonio de él fue tan fuerte en la ciudad de Salta que inclusive lo entrevistaron en un periódico. Él, alimentando una familia de 6 hijos, echó a la esposa que era narcotraficante, 6 hijos y lustrando botas. Y luego el Señor lo fue prosperando económicamente y yo le dije, pero ¿qué hiciste para dejar atrás la droga? Me dice, no sé. Simplemente me di cuenta que estaba mal y lo dejé atrás. Fue Dios.
concluyen. Te dicen, fue Dios. No puedo decir otra cosa. En México me encontré con una persona igual. Él era un activista, se drogaba, todo, era punk. ¿Recuerdan la cultura punk? Él era punk, me mostró las fotos de lo que salía a las calles, quemaba autos y ese tipo de cosas. Y la esposa le hablaba de Cristo todo el tiempo, oraban por ellos y qué sé yo. Y un día él tuvo una conversión, dice, y no puedo explicar qué pasó. Dice, solo que ya no pude ser igual. Y ahora se congrega en la iglesia con su esposa, sus hijos. De pronto se le cayó una máscara. Ayer justamente estábamos hablando con unas personas que aceptaron a Cristo mientras miraban un programa de televisión. Y dice, yo estaba con mi marido, dice, miren lo que me dijo, yo estaba con mi marido viendo la televisión y sentí, me dice la mujer, como que se me cayó algo que me cubría los ojos y lo miro a mi esposo y le digo, ¿vos ves lo mismo que yo? Y el marido le dice, sí, Cristo es el camino. Cristo es el camino. Y ellos estaban buscando la verdad y tenían una hermana que les predicaba y les decía, esta tipa está loca, de Cristo y qué sé yo. No fue la predicación. La hermana dijo un día, voy a orar, y voy a orar, y voy a orar. Y ustedes hablan con ellos y se dan cuenta que nunca más van a volver atrás. Porque Cristo los cambió. Hubo un cambio sobrenatural. Yo tenía 18, acepté a Cristo cuando tenía 9 años. A los 18 años me cansé de ser cristiano y dije, voy a ver cómo es la vida del mundo. Duré un año nada más. Me convertí en un miserable y dije, me volví a la iglesia. No necesité que nadie me predicara, solo necesité que oraran por mí. Y el Espíritu Santo que estaba en mí decía, no sé de qué se divierte esta gente. Fui a un boliche bailable y salí de ahí aturdido. Yo decía, no entiendo por qué es divertido esto, ¿no? Y probé un poco de bebidas alcohólicas y no me gustaron y dije, empecé a reírme de cosas impuras, a tener pensamientos impuros, ya no me podía reír si no eran chistes de doble sentido. Y un día dije, Dios me dijo, estás mal. Y tuve que volver a la iglesia. Tuve que volver al Señor. Me di cuenta que yo no era como los demás. Cristo me había cambiado de manera sobrenatural. No lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero es real. Vos te das cuenta que lo que aquí está escrito es real. Es verdad. Y cuando vos empezás a obedecer esto y las promesas de la Biblia se empiezan a cumplir en tu vida, entonces ahí te das cuenta, Dios sí existe. Y entras en una convicción personal que no te permite dar un paso atrás, porque Cristo te cambió y te cambió para siempre. Y cómo me gustaría, hermanos, que nosotros, en vez de andar discutiendo si hay que dar, ofrendar o no ofrendar, si hay que hacer esto o aquello, si hay que ir a la iglesia o no, nos convirtiéramos en personas útiles para Dios. ¿No es así? Que dejemos de jugar a ser creyentes, que dejemos de jugar a la religión y que seamos iglesia. Yo siempre digo, o soy iglesia o voy a la iglesia. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? Porque soy. ¿Entienden? Somos iglesia cuando nos reunimos, pero hay gente que tiene la actitud de que viene a la iglesia, no es la iglesia. Yo soy. ¿Se dan cuenta? Y vos tenés que decidir qué vas a hacer. ¿Sos o te haces? ¿No? Algunos se hacen. Pero ¿saben qué? Algunos por ahí, en esta mañana, saben que al morir van a ir al infierno. Tal vez haya personas aquí que digan, pastor, si hoy muero, podría ir al infierno. No tengo seguridad de mi salvación. Si es así, entonces hoy es el día de aceptar a Cristo. Hoy es el día de decidir creer. Ya probaste con todo, nada funcionó, ¿sí? Inclusive con la religión no funcionó.
Tal vez sea hoy el día que digas, a partir de hoy Cristo será el Señor de mi vida. A partir de hoy me voy a sujetar en obediencia a la palabra de Dios. A partir de hoy mi vida realmente va a ser un antes y después de Cristo. Y la gente lo va a notar porque voy a vivir con integridad. Si Cristo no es el Señor, hoy día quiero animarte a que lo sea. Y si Cristo realmente es tu Señor, quiero animarte a que te conviertas en el sacerdote que Dios quiere que seas. ¿No es así? En el sacerdote, porque hermanos, no es el pastor, somos nosotros los que tenemos que sostener la verdad. Empezando por sostenerla en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro barrio y en nuestra iglesia. Vamos a agachar nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos y a tener un tiempo de invitación. Tal vez haya una persona acá que diga, pastor, escuché lo que usted dijo, escuché con atención y me he dado cuenta que no soy el sacerdote que Dios quiere que sea. Me he dado cuenta que necesito ser ese creyente que no soy. Sé que al morir voy a ir al cielo, pero la verdad no he vivido con integridad. Pero hoy el Señor tocó mi corazón y quiero realmente que Él haga ese cambio en mi vida. Quiero realmente empezar a vivir con integridad. Quiero realmente que mi vida sea un sostén de la verdad en este mundo. Si hay un creyente así, yo te voy a pedir que levantes tu mano, la bajes enseguida y con eso me vas a estar diciendo, oré por mi pastor. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano, aquí a mi izquierda. Dios le bendiga allá en el fondo. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Varios hermanos. Hermana acá a mi derecha. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana. Ahora vamos a orar por ustedes. Que Dios nos convierta en ese sacerdote que Dios quiere que sea. Que no sea un sacerdote que simplemente dé algunas de los sacrificios que Dios demanda. ¿Hay alguien más? Tal vez haya una persona acá que diga, pastor, escuché atentamente y me doy cuenta que si esta noche muero, voy a ir al infierno. Que si esta noche muero, mi alma no va a ir a la presencia de Dios. Y quieras levantar tu mano, bajarla enseguida y con eso me vas a estar diciendo, pastor, ore por mí. Sé que tengo que aceptar a Cristo como el dueño absoluto de mi vida. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano así la veo, por favor. Dios le bendiga aquí adelante, hermana. Dios le bendiga, hermano, allá. Si hay alguien así, por favor, levante su mano así la veo. ¿Sí? ¿Hay alguien más? A ver, levanten todos los que levantaron sus manos, levántenla, por favor, así los puedo ver. Que no tengan seguridad de su salvación. Amén. Así el pastor también los puede ver y puede orar por ustedes. Hermanos, yo voy a dejarle la invitación al pastor para que el pastor nos guíe en oración. En realidad yo quisiera orar porque les dije que iba a orar. Voy a orar, pastor, por las personas que levantaron sus manos. Oremos, hermanos. Padre Santo, te pido especialmente por cada uno de los hermanos que han levantado sus manos. Te ruego, Señor, por los creyentes que dijeron, yo necesito convertirme en ese sacerdote, que tú obres en sus vidas para que realmente se conviertan en el sacerdote que tú quieres que sean. Pero también te ruego, Señor, que obres en las personas que levantaron sus manos diciendo, yo no tengo seguridad de mi salvación. No tengo seguridad de que al morir voy a ir a la presencia de Cristo porque sencillamente Cristo no es mi Señor. Pero hoy han comprendido que Cristo debe ser el Señor de sus vidas. Que sea hoy el momento en que ellos realmente crean en ti con honestidad. Y que hagan de Cristo el Señor de sus vidas. Cámbialo, Señor, como solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.